No cierre su Biblia, mi hermano, téngala abierta en este pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis. Vamos a volver a él, pero antes quiero comenzar con la lectura de un juicio de parte de Dios. Y este juicio, mis hermanos, es un juicio para su propio pueblo. Mire, es un juicio terrible, como seguramente son los juicios de Dios para castigo de los hombres, incluso los que son de su propio pueblo. O en nuestro caso, mis hermanos, los que son parte de su iglesia. Y yo quiero que no pierda de vista esto último que he dicho, incluso para su iglesia. Le leo de la nueva versión de la Biblia al día, el pasaje de Números 25. Dice: mientras Israel estaba establecido en Sittim, algunos de los jóvenes comenzaron a tener relaciones con las muchachas moabitas. Ellas los invitaban a asistir a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y pronto aquellos hombres no solamente asistían a las fiestas de ellas, sino que también se postraban ante los ídolos para adorarlos. No mucho después, Israel entero adoraba a Baal, el dios de Moab, y la ira del Señor se encendió en contra de su pueblo y los castigó con una plaga. Entonces el Señor le ordenó a Moisés: ejecuta a todos los dirigentes de Israel, ahórcalos en pleno día delante del Señor, para que mi ira se aparte del pueblo. Moisés, pues, ordenó a los jueces que ejecutaran a todos los que habían adorado a Baal. Uno de los israelitas, insolentemente, introdujo a una madianita en el campamento ante la vista de Moisés, mientras éste y todo el pueblo lloraban a la puerta del santuario. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón el sacerdote, vio esto, corrió, tomó una espada y entró en la tienda donde el hombre había llevado a la mujer. Allí tomó la espada y los atravesó a ambos por el vientre. La plaga se detuvo, pero ya habían muerto 24,000 personas. Mire, tal vez usted se esté preguntando, ¿cómo es que Dios pudo castigar de esta manera a este pueblo que era su pueblo? Con un juicio tan contundente, tan letal y al parecer sin compasión alguna. O quizás, mi hermano, lo que usted se esté preguntando es cómo es que este pueblo de Dios llegó a cometer este pecado que encendió el furor de Dios en contra de ellos. O incluso, mi hermano, pudiera ser que estuvieras tú pensando algo como esto. Bueno, eso pasaba en el Antiguo Testamento, cuando Dios era realmente más duro y más estricto con el pueblo, pero eso no pasa hoy. Mira, hoy vamos a contestar todo esto. Y vamos a ver, mis hermanos, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y también vamos a ver, mis hermanos, que Él sigue siendo inflexible con el pecado, aún y más cuando se trata de su propio pueblo. Ahora vayamos al texto de Apocalipsis. Escuche usted cómo da inicio esta tercera carta de esas 7 que el Señor Jesús dio a Juan para aquellas 7 congregaciones del Asia Menor. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mire, el texto original pone un énfasis especial en la espada que se acaba de mencionar aquí.
Literalmente, mis hermanos, el texto dice: esto dice el que tiene la espada, la de dos filos, la aguda. Porque, mis hermanos, lo que el escritor está intentando hacer es llamar nuestra atención hacia esa espada. Y esa espada es una espada de ataque, no de defensa. Los romanos usaban ambas, una espada corta para defenderse y una espada larga para atacar. Esa es la que se menciona aquí. Mis hermanos, aquí quien porta esa espada es el Señor Jesucristo mismo. Y la imagen que se nos quiere presentar es que el Señor Jesús está listo para guerrear. Lo sorprendente es en contra de quién. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, seguramente usted, mi hermano, ya se dio cuenta por las predicaciones pasadas que el Señor, cada que comienza una carta, Él reconoce primero las buenas cosas de la iglesia, de esa iglesia a la que está escribiendo. Y en el caso de esta iglesia de Pérgamo es igual. Él comienza por reconocer las cosas buenas. Sin embargo, como seguramente también usted ya lo notó cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, dentro del reconocimiento que el Señor le da a la iglesia, también hay una especie de anticipación de lo malo que va a venir un poco más adelante. Mire, ese verso 13 que tiene ahí en su Biblia debe leerse de la siguiente manera. Ese verso dice: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. La frase inicial en nuestra Reina Valera 60, que dice yo conozco tus obras, no aparece en los manuscritos más antiguos. Así que las palabras del Señor Jesús para esta iglesia son, en primer lugar, una afirmación de algo terrible. Y yo quiero aclarar, mis hermanos, en qué consiste que sea terrible. Mire, las palabras del Señor no son terribles por el hecho de que la iglesia estuviera siendo perseguida y siendo torturada, como también lo menciona aquí el Señor, porque al final ese es el deber de la iglesia, es parte de su vocación. Cuando una iglesia es perseguida porque se niega a desligarse de su Señor, a negar a su Señor, entonces lo que esa iglesia hace es bueno. Pero mis hermanos, más bien la afirmación del Señor es terrible por lo que significa la frase morar donde está el trono de Satanás. Mire, a pesar de que en esta iglesia había hermanos que no habían negado su fe en el Señor y que habían estado dispuestos a morir por ello, también era verdad que esta iglesia había comenzado a echar raíces en este mundo, allí donde Satanás tiene su residencia. En este libro de Apocalipsis, mis hermanos, la frase morar es una frase especial. Hay una frase que se repite constantemente a lo largo del libro: los que moran en la tierra. Y se repite tanto, mis hermanos, que pudiéramos considerarla como una frase técnica del libro. Se utiliza, mis hermanos, para designar la condición de los hombres que van a sufrir el juicio de Dios. Porque después de todo, Apocalipsis es un libro que nos habla de juicios. Y usted recordará que la mayor parte de ese libro son juicios. Ahora, yo quiero que usted escuche algunos versos de Apocalipsis
donde va a aparecer esa frase, los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Y note a quién se le aplica. Dice este pasaje: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sobre quién vienen los juicios? Sobre los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 6:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí las almas de los que habían sido muertos en la gran tribulación por creer en Cristo claman a Dios y le dicen: Dios, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ellos son los que los habían matado. Apocalipsis 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Esas trompetas, mis hermanos, son más juicios de parte de Dios, terribles. ¿Para quién? Para los que moran en la tierra. Hablando este libro de Apocalipsis de 2 personajes sobresalientes, a los que se les llama a los 2 testigos, y que eran profetas de Dios que van a ser enviados en ese tiempo, y que van a traer una serie de calamidades sobre los pecadores que estén viviendo en ese tiempo. Apocalipsis 11:10 dice lo siguiente: porque, mis hermanos, va a llegar el momento que el anticristo en persona los va a enfrentar y los va a matar. Y la gente de este mundo va a estar muy contenta. Apocalipsis 11:10 dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Finalmente, mis hermanos, y yo creo que este último texto es muy claro en identificar quiénes son esos a los que Apocalipsis llama a los que moran sobre la tierra. Y en un párrafo en el que se nos está hablando del anticristo, a quien también se conoce como la bestia, dice lo siguiente, Apocalipsis 13:8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes son los que moran sobre la tierra? Los que no estaban inscritos en el libro de la vida. En Apocalipsis, mis hermanos, los que moran en la tierra son aquellos que han decidido atesorar las cosas de este mundo y desechar las cosas celestiales. Son los que han decidido amar las cosas temporales y despreciar las eternas. Son aquellos que han decidido pasar sus mejores momentos en este mundo, pero los peores en el infierno. En resumen, son los que pertenecen al mundo, cuyo Dios es el diablo, y consideran este mundo como su lugar, como su hogar. Ellos se sienten bien aquí, porque su corazón está en las cosas de aquí abajo, pero nunca en las cosas de allá arriba. ¿Entiende por qué es terrible la afirmación del Señor? ¿Por qué es terrible esta afirmación de aquel que tiene la espada, la de 2 filos, la aguda? Yo quiero que usted capte el cuadro que se nos está presentando inmediatamente al inicio de esta carta. Pérgamo, mis hermanos, Pérgamo es una palabra compuesta. Y según los expertos en el idioma, significa matrimonio mixto. ¿Qué es un matrimonio mixto en la Biblia? Es el matrimonio entre un creyente y un no creyente. Es el matrimonio entre un cristiano y un pagano.
Y para algunos intérpretes de la Escritura, esta iglesia de Pérgamo representa ese periodo de la historia en que la iglesia comenzó a aceptar paganos en su seno. Y los aceptaba como si fueran creyentes reales, pero no lo eran. Eso, mis hermanos, sucedió a partir del año 313, cuando Constantino, el emperador romano, declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio. Sucede, mis hermanos, que hasta antes de Constantino, los emperadores romanos habían perseguido al cristianismo, los habían torturado a los cristianos, los habían echado al Coliseo, ya habían inventado formas de matarlos. Pero cuando llegó el tiempo de Constantino, él decidió cambiar la estrategia y dijo, ya no más persecución, ahora voy a declarar que el cristianismo es la religión oficial del imperio. ¿Y sabe lo que pasó? Que toda la gente, todos esos paganos idólatras del imperio ahora ya eran cristianos. Y entonces Constantino dijo, pues hay que bautizarlos. Entonces pasaban las filas de gente y no crean que los iban bautizando por inmersión. Mojaban ramas en agua y al que le cayeran gotas de agua ya estaba bautizado. Paganos que no nacieron de nuevo pasaron a ser parte de la iglesia. Pérgamo significa matrimonio mixto. Pero mis hermanos, volviendo al texto y a la iglesia histórica a la que fue enviada esta carta, sabemos, mis hermanos, sabemos que esta congregación vivía en la ciudad más idólatra de todo el imperio romano. Mire, en esta ciudad estaban algunos de los más grandes altares paganos de la antigüedad, que representaban, mis hermanos, las principales deidades de aquel entonces. Habían creado obras maestras de la arquitectura en esos altares y templos para representar a sus dioses falsos. Por ejemplo, mis hermanos, había un gran templo dedicado a Zeus, al que llamaban Zeus Soter, lo que quiere decir Zeus el Salvador. Otra de sus deidades muy famosas allá en Pérgamo era el dios Asclepio o Esculapio, cuya insignia era una serpiente. Y mis hermanos, todavía hasta nuestros días figura como el emblema de la medicina. Seguramente lo conocen. ¿Ha visto de casualidad los anillos de graduación de los estudiantes de medicina? ¿O ha visto, por ejemplo, en la facultad de la universidad su logo? Eso se llama el bastón de Esculapio. Si no lo ha visto, déjeme darle otro tip. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, adoptó el bastón de Esculapio como su símbolo a partir de 1947. Luego lo busca ahí en internet, póngale OMS y va a aparecer el logo de la OMS y va a ver ahí una serpiente enroscada en un bastón. Es el bastón de Esculapio. Para los cristianos, mis hermanos, no era otra cosa que el símbolo de Satanás. Y aunque había templos a estas deidades y otras como Atenea, como Dionisios, seguramente, mis hermanos, que el culto más importante de todos era el que rendían al emperador romano, al que también consideraban una deidad. Mire, había un gran templo construido en honor al emperador Augusto, pero ellos no se quedaron conformes con eso, sino que más adelante construyeron otros dos templos, uno en honor a Trajano, un emperador perseguidor de los cristianos, y otro a Séptimo Severo. Ahora, cuando yo le digo todo esto, mi hermano, yo le quiero pedir que se imagine el tipo de gente que vivía en aquella ciudad. Una ciudad idólatra, la más idólatra de todas. Pero déjeme añadirle otras cosas. Mire, esta ciudad también era una ciudad rica. Tenía una buena posición económica.
Sin embargo, mis hermanos, algo en lo que esa ciudad también sobresalía mucho era en el asunto cultural, al grado que esta ciudad de Pérgamo era reconocida como la defensora de la cultura griega en Asia Menor, así se le llamaba. Ahora, todo esto, mis hermanos, quiero que lo vayan tomando en cuenta, porque yo deseo que comparen el mundo de ese entonces con el mundo de hoy y se van a dar cuenta cuánto se parece. Una ciudad idólatra que tenía una buena economía y que además se preciaba de culta. En esa ciudad había una biblioteca con más de 200,000 volúmenes. Bueno, tal vez usted diga, 200,000 volúmenes, ahí en mi universidad hay más. Bueno, quiero que tomen en cuenta que cada uno de esos volúmenes había sido escrito a mano, porque en ese entonces no había libros, no había imprenta. Así que estamos hablando de una cantidad enorme, a tal grado, mis hermanos, que esta biblioteca solamente tenía una competencia, la gran biblioteca de Alejandría, que hasta el día de hoy es famosa. Una ciudad muy culta, pero muy pagana, así como el mundo de hoy. Porque, mis hermanos, vivimos en un mundo con la mayor cantidad de información al alcance de tu mano, ¿no es verdad? Nunca antes se había visto algo como lo que hoy tienes. ¿Quieres alguna información? Ahí en tu celular. Solamente pon lo que quieres buscar y aparece. Tienes la información de todo el mundo al alcance de tu mano. Pero al mismo tiempo, este mundo está completamente corrupto moralmente. Es un mundo supersticioso, idólatra y aborrecedor de Dios y de los seguidores de Dios, a los que, por cierto, los tacha de ignorantes, intolerantes y fanáticos. Ahora, déjeme decirle, mi hermano, que esa combinación es una combinación peligrosa. Creerse culto al mismo tiempo que vives de manera completamente inmoral, esa es una combinación peligrosa. Mi hermano, es peligrosa porque los peores vicios de una sociedad se pueden ocultar bajo la máscara de una apariencia intelectual. Y eso, mis hermanos, hace que toda una sociedad en algún momento comience a ser tolerante con las peores cosas, con los peores pecados, con las prácticas más torcidas. Y comience a justificar esas cosas, presentándolas como cosas respetables, o dignas de reconocimiento, o como símbolo de ser culturalmente avanzado. Mire, me explico más aún. El día de hoy, mis hermanos, sucede en la sociedad en que vivimos. Por ejemplo, que se aplaude la homosexualidad. Y se considera que es gente estudiada, gente preparada, la que debe ser tolerante con todos. Y si alguien se declara homosexual, lo aplaudes, se lo reconoces. Porque no ser tolerante, dicen ellos, es fruto únicamente de la ignorancia. Es una falta de preparación para poder tolerar la sociedad en la que tú vives. Y se te tacha de eso, de intolerante. Por eso, mis hermanos, el día de hoy, si alguien que se cree mujer, pero es hombre, y lo declara, todos lo toleran y lo aceptan. Si alguien se siente una niña de 5 años, pero realmente es un hombre de 60, se lo reconocen y hasta se vuelve un asunto legal. El día de hoy, si tú crees que no eres hombre ni mujer y se te ocurre decir es que yo soy no binario, pues está bien, todos te lo aplauden. ¿Sabes por qué? Porque vives en una sociedad educada, donde todos están dispuestos a aplaudir y a ser tolerantes con toda esa serie de tonterías que la gente cree hoy.
Porque mi hermano, el mundo ha sucumbido a la locura del pecado. Ha caído como siempre en los peores y más ridículos engaños del diablo. Y todavía creen que eso es bueno y respetable. Así que, mis hermanos, esta iglesia de Pérgamo estaba viviendo al filo de la navaja. Por un lado, aquellos que permanecían firmes en su fe y en su lealtad a Cristo, y ellos eran perseguidos por esta sociedad hipócrita, inmoral y además cruel, porque se preciaban de ser muy educados, pero no tenían la más mínima carga de conciencia de torturar y de matar a los cristianos que no pensaban como ellos. Y por otro lado, estaban también aquellos cristianos que se volvieron tolerantes para no ser perseguidos. Pero déjame decirte que ser tolerante implica que de una u otra manera y en uno u otro momento tú vas a dejar que el mundo vaya entrando poco a poco en tu corazón. Si tú eres tolerante con todas esas tonterías que el mundo dice y esos pecados y forma torcida de vivir, en algún momento vas a comenzar a percibirlos como algo normal. Eso que hoy en día se llama lo políticamente correcto. Y tal vez, incluso sin que te des cuenta, comiences a ser un morador de esta tierra. Alguien que tolera las cosas de esta tierra y se siente bien con ellas. Solamente recuerda que aquí es donde Satanás tiene su trono. Por eso nuestro Señor, que todo lo ve, que nada se esconde de su mirada, dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, yo quiero que no se vayan a confundir, mis hermanos. Cuando el Señor dice tengo unas pocas cosas contra ti, no está diciendo cosas pequeñas, dice pocas, pero son grandes asuntos malos que la iglesia tenía que corregir. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así que, mis hermanos, la iglesia de Pérgamo se había ido volviendo una iglesia tolerante, con enseñanzas falsas y pecaminosas, con gente que decía ser cristiana, pero realmente eran moradores de esta tierra. Ahora, yo quiero llamar su atención y quiero que usted note una palabra que es clave en estas dos menciones de doctrinas falsas. Hay una palabra que es clave. Esa palabra es tienes. Véalo allí, versículo 14. Dice el Señor que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Luego, versículo 15, véalo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Dos falsas doctrinas, pero hay una palabra común y es clave esa palabra. Mis hermanos, esta palabra indica que la iglesia no solamente sabía que esos falsos maestros estaban allí dentro de la congregación, sino que además, mis hermanos, teniendo la autoridad para echarlos fuera, no lo hacía, sino que los tenía allí entre ellos. Es decir, que esa iglesia se había vuelto permisiva. ¿Cómo una iglesia puede saber que el pecado está en su interior y permitirlo? El Señor dice, tienes esas dos cosas malas y yo las aborrezco. Ahora, mis hermanos, yo quiero rápidamente explicarle qué clase de doctrinas eran estas. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Y se va a dar cuenta que
No difiere mucho de lo actual. Mire, la historia de Balaam la encontramos ahí en el libro de Números, a partir del capítulo 22 y hasta el capítulo 31. Va a haber diversas menciones de este hombre. ¿Quién fue Balaam? Balaam, mis hermanos, fue un adivino, un pagano que era una especie de mercenario de las artes ocultas. Va a decir, ¿qué es eso? Bueno, es que este hombre se rentaba para ir y hacer ciertos trabajos basados en esas malas artes de la adivinación. Y sucede, mis hermanos, que él fue contratado por un rey que se llamaba Balac. Este hombre era rey de los moabitas. Y en aquel tiempo en que Moisés iba marchando con todo el pueblo de Israel y se encontró algunas naciones paganas, Dios le ordenó que destruyera a esas naciones paganas. Y cuando Israel llegó muy cerca de Moab, Balac se dio cuenta y tuvo miedo. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Porque Israel nos va a destruir como destruyó a otras naciones. Y entonces se le ocurrió la brillante idea de contratar a Balaam para que este hombre viniera y maldijera al pueblo judío y entonces fuera destruido y no tuviera la oportunidad de guerrear contra los moabitas. Pero ¿sabe algo? Dios frustró el trabajo de Balaam. Y cuando este adivino fue en un monte y tenía ahí a la vista todo el campamento hebreo y quiso proferir una maldición en su contra, en lugar de maldiciones le salían bendiciones, porque Dios estaba obrando en él para que así fuera. Y en 3 ocasiones Balaam intentó maldecir al pueblo, pero en lugar de maldiciones le salían bendiciones. Entonces aquel rey pagano Balac lo llamó y le dijo, a ver Balaam, ven, ya me di cuenta que tú no los maldices, los estás bendiciendo. Así que vas a perder toda esa paga que yo te prometí. Y mis hermanos, no era poca esa paga. De hecho, Balac le había dicho, mira, ves este cuarto que es tu casa, así te lo voy a llenar de oro y de plata, si tú vas y maldices al pueblo hebreo. Entonces Balaam, por amor al dinero, por no querer perder sus ganancias, a pesar de que ya Dios había actuado en él para que no pudiera maldecir al pueblo, ideó un plan perverso. Dijo, ya que yo no los puedo maldecir, voy a utilizar otra técnica, los voy a corromper. Los voy a corromper moralmente, para que sea su mismo Dios el que los destruya por pecadores. Ahora, yo debo decirle que ese plan en parte tuvo éxito. ¿Recuerda la lectura con la que comencé el sermón? Bueno, pues esa lectura es parte de la historia de Balaam. Los hombres de Israel fueron seducidos por las mujeres moabitas y entonces fueron arrastrados a la idolatría. Todo eso era idea de Balaam. Mis hermanos, y desde entonces, desde ese pasaje de Números hasta el Nuevo Testamento, Balaam llegó a ser símbolo de la enseñanza falsa por amor al dinero, que se propaga para corromper a los creyentes. En la Escritura tenemos 2 libros completos que hablan de los apóstatas, de los que han conocido la verdad y sin embargo se desvían de ella. Segunda de Pedro y Judas, y las 2 hablan de Balaam. Mire, el apóstol Pedro dice, hablando de los falsos maestros y apóstatas, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y Judas, también hablando de los apóstatas, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mis hermanos, al parecer dentro de la iglesia de Pérgamo se toleraba a quienes enseñaban a los hermanos a vivir inmoralmente. Les enseñaban a fornicar, a cometer adulterio,
a participar de las fiestas en honor a falsos dioses. Les decían que si deseaban participar en alguna orgía y realizar todo tipo de prácticas torcidas, eso no era malo. Al final, decían ellos, lo que hagas con tu cuerpo no va a afectar a tu alma. Y esto último, mis hermanos, era también la enseñanza de los nicolaitas. Los nicolaitas, mis hermanos, eran una forma de gnósticos que para ese entonces ya habían ido tomando fuerza. Y ellos enseñaban que lo que tú haces con tu cuerpo no afectaba a tu espíritu. Así que podías dar rienda suelta a tus peores deseos y no iba a pasar nada. Hoy, mis hermanos, hoy vivimos tiempos parecidos a aquellos. Hay muchas congregaciones que también se han vuelto tolerantes con enseñanzas como estas, con formas de vivir pecaminosas. Mire, hay gentes en las congregaciones, en las iglesias, que viven pecado. ¿Y sabe qué? Todos lo saben, pero nadie dice nada. Viven como si no pasara nada malo dentro de la iglesia. Hay líderes en las iglesias, pastores, que se rehúsan a disciplinar como lo enseña la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen miedo de ser demasiado duros, de que se les vayan a molestar los hermanos, y entonces prefieren ser tolerantes. Y permiten ese tipo de pecados dentro de la iglesia. Cuando yo estaba estudiando todo esto, mis hermanos, me di cuenta de que cuando el Señor ordena a Moisés matar a los que habían ido a adorar a Baal, ¿sabe con quiénes empieza? ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a Moisés? Moisés, ve y ahórcalos ahí a la luz del día, delante de todos. ¿A quiénes? ¿Con quiénes comenzó? Con los líderes del pueblo. Así que, mis hermanos, la corrección del Señor comienza por los pastores. Si ellos permiten que todo este tipo de cosas se infiltren en la iglesia y no hacen nada. Hay congregaciones hoy en día, mis hermanos, donde los hermanos se ofenden si se les reprende aún por cosas pequeñas. Las ideas mundanas se han ido introduciendo en la iglesia y muchas hasta parecen de gente educada y de buenos cristianos, pero ¿sabe qué? Realmente son enseñanzas inspiradas por el diablo. Yo sé que algunos piensan que somos muy quisquillosos con cosas, pero mis hermanos, nosotros no queremos ser tolerantes con nada. Hay cosas que son paganas y que se introducen a la iglesia. Y la gente de la iglesia dice, son respetables. Una fiesta de 15 años para mi hija que va a cumplir 15 años. ¿Sabes dónde tiene su origen la fiesta de los 15 años? Pagana. No digas que es cristiana, es pagana. Que la Navidad, pagana. Yo sé que a muchos les molesta que les diga eso, pero yo prefiero decírselos a tener que enfrentar al Señor con la espada desenvainada. La Biblia, mis hermanos, no titubea en condenar la mundanalidad, porque la considera un pecado muy serio. Mis hermanos, los creyentes no somos parte del sistema del mundo y no debemos actuar como si lo fuéramos. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A los verdaderos redimidos, mis hermanos, por la gracia de Dios, el Señor los llamó a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12. Santiago dice, la religión pura y sin mácula es guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Y él mismo continúa diciendo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Analízate.
No sea que vayas a estar comenzando una amistad con el mundo. El apóstol Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, la Biblia es clara, es tajante, no deja lugar a dudas de lo que debemos ser. Por eso el Señor dice a esta iglesia, versículo 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La exhortación, mis hermanos, la orden del Señor es: arrepiéntete. Mira, esta palabra, y se lo quiero dejar en claro para que no haya duda, esta palabra arrepiéntete viene del griego metanoeo, que es una palabra empleada para describir un cambio de mente que tiene como resultado un cambio de conducta. ¿Y sabe por qué se lo quiero aclarar? Porque dentro de las iglesias hay muchos que saben que están viviendo en pecado. Y cuando escuchan la palabra de Dios, les remuerde la conciencia. Y entonces van y lloran y le dicen al Señor: Señor, perdóname porque pequé, porque he estado durante ese tiempo ofendiéndote, y lágrimas. Pero ¿sabe qué pasa? Inmediatamente que se les pasó la carga, vuelven a lo mismo. Eso no es arrepentirse. Cuando el Señor dice arrepiéntete, está hablando de un cambio de mente que tiene como resultado un cambio de conducta. Así que si usted ha sido tolerante con las corrientes del mundo, tal vez hasta simpatizante de algunas de ellas, o tal vez incluso ha llegado a platicar con sus hijos o con algunos otros hermanos de esas prácticas y las ha presentado como si fueran buenas. Si usted ha hecho eso, arrepiéntase. Mire, se lo quiero decir más claro. Si usted ha sido tolerante o simpatizante o incluso participante de cosas como el feminismo, de cosas, mis hermanos, como la ideología de género, como el movimiento gay, como las ideas que ridiculizan o rechazan el matrimonio, la familia y el orden en la familia donde la cabeza es el varón, tenga cuidado. Si usted aprueba y practica el sexo antes del matrimonio o las relaciones de adulterio, o ha participado en fiestas de manera normal, o simplemente usted prefiere al mundo y sus diversiones, y prefiere las posesiones materiales, el reconocimiento del mundo, etcétera, por encima de Dios, estas palabras son para usted: arrepiéntase. Pues si no, vendré a ti pronto. Esto se lo está diciendo el Señor. Esto no es, mis hermanos, algo de los pastores. Esto son palabras de Jesucristo mismo. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta advertencia, mis hermanos, créamelo, debería darnos miedo, porque no es en vano. No es como cuando tu mamá, cuando tú eras niño, te decía: ándale, Juanito, ya apaga la televisión, y tú sabías que tu mamá podía estar hablando y no te iba a corregir en ese momento. Las palabras del Señor no son así, no son palabras en vano. Porque además, mis hermanos, cuando el Señor dice vendré a ti, vengo pronto, está hablando de un cumplimiento ya, inmediato. Y el juicio del Señor, créamelo, es así: inmediato, fulminante, sin rodeos para aquellos que insisten en vivir en pecado. Y lo hemos visto. Nosotros hemos visto cómo algunos que vivían en pecado cayeron enfermos y en un poco tiempo murieron.
porque el Señor Jesús no se anda con rodeos, y deberían ser palabras que nos deberían llenar de temor, porque la iglesia, mis hermanos, no ha sido llamada para ser tolerante con el mundo, sino para ir en contra de la corriente de ese mundo, sin importar las consecuencias que tenga por hacerlo. Termina el Señor diciendo, como palabras de ánimo para los que sí permanecían fieles, para los que estaban dispuestos a dar su vida: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora, mis hermanos, yo quiero decir que estas palabras solamente van a tener un valor real si usted es un verdadero creyente. Si no, no van a ser tanto para usted. ¿Qué significan? Al que venciere daré a comer del maná escondido. Mire, hay una tradición judía que hasta el día de hoy todavía existe, todavía subsiste. Se dice que cuando Nabucodonosor entró a destruir la ciudad de Jerusalén, a incendiar el templo, a barrer con todo eso, el profeta Jeremías corrió al lugar santísimo, tomó el arca de la alianza y la escondió. Bueno, hasta el día de hoy se sabe que allá en Israel, en Jerusalén, cerca del muro de los lamentos, hay una parte que está tapada con concreto, con una capa muy gruesa de concreto, y algunos rabinos han dicho que ahí está oculta el arca de la alianza todavía el día de hoy. Usted sabe que dentro del arca de la alianza había un plato con el maná que Dios había dado al pueblo para alimentarlo mientras andaba como peregrino en el desierto. Bueno, mis hermanos, ese maná nos recuerda que los creyentes en Dios fueron extranjeros y peregrinos que anduvieron por el desierto sin llegar a su hogar todavía. Los creyentes somos así. Los creyentes no moramos en esta tierra, no echamos raíces aquí. Somos peregrinos y extranjeros y nuestro hogar está ahí en el cielo. Y esperamos, mis hermanos, esperamos que un día podamos participar de un banquete con el Señor Jesús. Al Señor Jesús se le conoce también como el pan que descendió del cielo, haciendo una alusión al maná. Un día, mis hermanos, vamos a tener la oportunidad de sentarnos a la mesa con el Señor en un banquete en nuestro hogar, no aquí, allá. ¿Eso te anima? ¿Te emociona? Y además dice, daré una piedrecita blanca que tiene escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mira, hay varias teorías respecto a qué significa esto, pero yo creo, mis hermanos, que la más apegada a lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es una costumbre en la sociedad romana, que consistía en lo siguiente. Mira, imagina que un personaje muy sobresaliente de la sociedad romana, un político estaba organizando un banquete y estaban invitados algunas personas muy especiales para ese personaje. No podía ir cualquiera. Entonces él, a modo de invitación, mandaba hacer unas piedras de color blanco bien talladas, y esa piedra en un extremo traía el nombre del anfitrión, del que estaba invitando, y en la otra parte traía el nombre del invitado. Entonces yo te iba a invitar a ti, partía la piedra y te daba la parte que traía el nombre del anfitrión, y yo me quedaba con la parte que traía tu nombre. El día de la fiesta tú venías y te decía tu identificación y me dabas, y entonces yo buscaba tu nombre y decía, sí cuadra, sí coincide, pásale, participa de la fiesta, del banquete. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que aquellos que vencen, aquellos que han demostrado fidelidad a Jesucristo, que no se han dejado corromper por el mundo, que no han sido tolerantes con el mundo, están invitados a ese banquete y han recibido la invitación y recibirán un nombre nuevo que nadie sabe, solamente ustedes y el Señor lo va a saber ese día, y van a poder participar de ello. Mis hermanos, este mundo es pasajero, no vale la pena. Aquello sí vale la pena. Esa es una promesa para ti, si estás dispuesto a considerar esas palabras. Que el Señor te bendiga y que todo lo que hemos dicho hoy, mi hermano, realmente cale en tu corazón, te haga reflexionar. No vaya a ser que te encuentres morando en este mundo cuando tú no eres de aquí, tú eres de allá. Que el Señor te bendiga.